Buenos días, Juan Hola Manuel, Juan Mario, Gabriel Molina, buenas, buenas maestro tardes. Juan Gabriel. ¿Ya puedo ir compartiendo o me espero hasta que Sí, llegue? de una vez para... Bien. Hola Carlos, hola Gabriel. Hola, buenas Hola, hola. tardes. Déjenme ver. Ah, eres el que sigue, ¿verdad, Carlos? ¿Quieres Bien, poner tu presentación, por favor? creo que ya está. A ver, dame un momento. Tienes toda la razón, Carlos. Faltan 3 minutos. Bien, para tranquilizar los nervios, Sí, Mario. para alterártelos un poco, Carlos, voy a ser muy estricto con el tiempo, Carlos. Bien, sí, yo Re- eso lo tengo muy presente. Ok, entonces para no tener que cerrarte el micrófono, pero si respeta los 10 minutos, no hay ningún problema, Carlos. Ujú. Y desde el coloquio en el verano ya lo tengo muy, Ok, es muy lo presente. mejor, es lo mejor. Ok, déjame ver mis notas. Ujú. Sí, en tu comité estamos Gabriel, estamos yo, Apolo, Rosa Isela y Clara. Ya Bien, llegó alguien, ¿no? Apolo. ¿Qué tal, Mario? Hola, Carlos. buenas, Bienvenido, Apolo. un momento. Muchas gracias. Tengo una presentación, perdón. Buenas tardes, doctora Poli. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Tú eres director de Carlos, Apolo? Así es. ¿Solo tú? O sea, no hay codirector, no hay otro Sí, director. solo yo. Ok. Para dejarte la palabra al final, Sí, de acuerdo. queda 1 minuto, unos segundos, yo creo. Muy bien. En mi reloj son las 5 de la tarde. Vamos a comenzar. Estamos reunidos para ver los avances de tesis de Carlos Aurelio Robles Amador. Carlos, te voy a dar la palabra y cuando empieces a hablar, yo pongo el tiempo aquí, el cronómetro. ¿De acuerdo, Carlos? ¿Mm? El micrófono es tuyo. Pues buenas tardes, mi nombre es Carlos Aurelio Robles Amador, soy estudiante de tercer semestre de la carrera de matemática educativa, de la maestría de matemática educativa. Mi director es el doctor Apolo Castañeda Alonso y mi trabajo de tesis, así como esta presentación, tiene el título de Explorando la noción de función a través de la realidad aumentada. Como antecedente, los diferentes aspectos de la noción de función la hacen diversa y compleja, lo que introduce desafíos tanto para la conceptualización como para la enseñanza y el aprendizaje de las funciones. Esta fue una de las primeras notas que encontré de NIS en 2020 y teniendo la función y todo el espectro de características que tiene, mi trabajo de investigación lo voy a enfocar en la parte de que el estudiante pueda interpretar o que en la parte de que el estudiante interpreta diferentes formas de representación, en otras palabras, la parte de representaciones. Esta problemática en la literatura tiene varias referencias, varios puntos. Una de ellas es del Cerro y Morales en 2021, donde ellos mencionan que existe un problema en la transición cognitiva que implica representar gráficamente funciones a partir de sus expresiones algebraicas, lo cual representa un desafío debido a la falta de conexión entre el lenguaje algebraico visual. Otro autor es el de Dembel en 2015, que dice o menciona que se tiende a desarrollar una imagen restringida
del concepto de función limitada a funciones continuas, principalmente, representadas gráficamente en dos dimensiones o descritas mediante expresiones algebraicas simples, además de las dificultades para conectar las múltiples representaciones del concepto. En- entonces, en mi investigación voy a manejar dos enfoques. El primero es el de explicar las dificultades cognitivas fundamentales a través de la teoría de los registros de representación semiótica de Duval, 2017 y 2020. Y si llevamos esto al contexto de función, bueno, tenemos función como el objeto matemático, y de aquí pues hay diferentes o hay varias representaciones de la función. En esta teoría se menciona que cada representación entra dentro de lo que sería un registro. Si hay una manipulación dentro del mismo registro, este se llama tratamiento. Y si hay que hacer una transferencia o una transición entre de una representación a otra, esto se llama conversión. De tal forma que pues, la teoría de Duval postula que la comprensión matemática depende de la capacidad de los estudiantes para coordinar las representaciones de un mismo objeto en distintos registros. Esta teoría ayudaría a identificar dónde se lleva a cabo esa dificultad en el aprendizaje del estudiante, si es una parte, si se lleva a cabo en el tratamiento, si es una parte en la conversión o si es una imagen restringida que tiene el estudiante del concepto de función. El otro enfoque sería en un marco tecnológico didáctico basado en la literatura sobre el uso de la tecnología para facilitar la visualización y exploración de la noción de función. Y aquí, bueno, mi propuesta es en el uso de la realidad aumentada en el aprendizaje de la noción de función. Y el software que estoy trabajando o con el que estoy trabajando es el de GeoGebra 3D Calculator. Y una de las preguntas que me han hecho cuando hago o hablo de este proyecto es, ¿por qué realidad aumentada? Las ventajas que tiene la realidad aumentada, una de ellas es que favorece la visualización de objetos matemáticos, facilita relaciones entre expresiones algebraicas y gráficas, promueve exploración activa y manipulativa y reduce errores en la interpretación de funciones. Algunos autores mencionan incluso que le da una motivación al estudiante de aprender un concepto de una manera diferente. Pues bien, de las preguntas de investigación que planteo aquí son tres. La primera es, ¿qué dificultades se enfrentan los estudiantes de educación media superior en México al aprender el concepto de función? La segunda, ¿cómo influye el uso de la realidad aumentada en el desempeño académico de los estudiantes? La tercera, ¿qué características debe tener una metodología basada en realidad aumentada para favorecer el aprendizaje de la noción de función? Y de aquí, de estas preguntas de investigación, el objetivo general sería identificar las características que debe tener una metodología basada en realidad aumentada para favorecer el aprendizaje de la noción de función. Y teniendo este objetivo general, planteo cuatro objetivos específicos. Analizar las dificultades que presentan los estudiantes al aprender el concepto de función, describir las percepciones y experiencias de los estudiantes al utilizar actividades con realidad aumentada, explorar las estrategias didácticas que integran realidad aumentada en la enseñanza de funciones y por último, proponer una serie de características clave que debe cumplir una metodología didáctica con esta tecnología. ¿Qué tipo de investigación sería? Sería una investigación de tipo mixta. Por un lado, la parte cualitativa, se realizarían observaciones de clase y análisis del discurso en el aula, junto con entrevistas y bueno, tengo planeado en la parte cuantitativa analizar resultados de pruebas diagnósticas o específicas, revisar frecuencias de errores típicos y cuestiones tipo Likert para percepciones. Teniendo ya este marco, por así decirlo, realicé un piloto recientemente, una situación didáctica que está en proceso todavía, pero me animé a aplicarla. Se llevó a cabo en un grupo de estudiantes irregulares, 15 estudiantes entre 15 y 16 años, en equipos de tres y guiados por una profesora que es la titular de este grupo. Las condiciones fueron una sesión de 40 minutos usando GeoGebra 3D Calculator en un celular y junto con una hoja de trabajo por equipo.
Propuse estos objetivos dentro en la actividad, en la situación didáctica, en donde el alumno iba a relacionar un fenómeno común, en este caso un objeto en caída libre, con el concepto de función, identificar cuál era la variable dependiente e independiente y explorar las características básicas de una función lineal. Em, de aquí la primera parte fue una cuestión visual así lúdica, donde el estudiante tira una pelota y observa el movimiento y escribe sus observaciones. De ahí tengo esta evidencia de una de las hojas de trabajo donde los tres estudiantes mencionaron que la rapidez no cambia y eso pues mencionan que es constante y eso me llamó la atención y lo muestro aquí. Em, en la parte 2 identificaron variables y las clasificaron. En la parte 3 hicieron un bosquejo de cómo piensan que es la gráfica de la relación entre las dos variables. Aquí no pensé un detalle y el alumno consideró los rebotes de la pelota en el movimiento, lo cual me faltó a mí de especificar, o creo que tengo que especificar en el futuro que solo se enfoquen desde el momento en que suelta la pelota hasta que justo antes de que toque el suelo. Y aquí, bueno, muestro una evidencia de una de las actividades donde el alumno muestra una línea curva como la gráfica de esta relación entre estas dos variables. En la parte 4 ya entra el uso del simulador en realidad aumentada. No lo pude integrar a la presentación, pero aquí tengo un video que espero se pueda ver. ¿Se puede ver? Sí. Y Ujú. por la limitación, porque también apenas estoy trabajando en la interfaz, lo complementé con una construcción en GeoGebra para usar en navegador, para usar en un navegador, en computadora. Y en la parte final, el alumno trabajó con unas preguntas finales como reflexión final, en donde la primera pregunta está enfocada a su opinión sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje de conceptos matemáticos. La segunda pregunta, ¿qué impacto tiene vincular un fenómeno real con el concepto matemático? La tercera es, ¿qué tan difícil fue usar la tecnología? ¿Qué problemas se enfrentó? Y los pasos siguientes son ampliar el marco conceptual. Siento que todavía falta revisar más bibliografía, analizar el producto de los estudiantes y la grabación para identificar puntos de mejora en la situación didáctica, robustecer la interfaz, definir la metodología para validar que el estudiante alcanzó los objetivos. Aquí muestro la bibliografía utilizada. Y por último, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ti, Carlos Aurelio. Lo hiciste muy oportunamente en cuanto al tiempo. Ahora vamos a dar la palabra a las personas que integran tu comité tutorial. Este va a ser el orden de intervención. Primero le vamos a dar la palabra a Clara Mayo, después a Juan Gabriel, después la voy a tomar yo y después a Apolo para que cierre. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con Clara Mayo. Por favor, Clara, ¿podrías comenzar? Sí, gracias, Mario. Carlos, gracias por tu presentación. Estuvo muy bien explicada, te felicito. El tema es interesante, me gusta esto que estás estudiando del concepto de función y presentas en tus preguntas de investigación que quieres, bueno, en la diapositiva 5 este, pones que quieres, ¿sí la puedes poner? Las preguntas de investigación, ¿verdad? No, en la 5 está bien, Ah, ya. ahí en la diapositiva 5 dices que, bueno, una de las cosas es explicación de las dificultades cognitivas. Ah, ok, en tus preguntas de investigación, si era tu pregunta en tus preguntas. Ajá.
Ay, ¿qué dificultades se enfrentan los estudiantes de educación media superior al aprender el concepto de función? Entonces, yo te preguntaría aquí, porque si nos muestras pues el marco de Duval, donde Ujú. hablas de tratamiento y conversión y registros. Entonces, aquí, por ejemplo, que las dificultades que ¿cuáles serían esas dificultades que tú em, consideras que van a presentar los estudiantes y cómo lo relacionarías entonces con estos conceptos de Dual, del tratamiento y la conversión? Sí, el primero es si la dificultad se presenta a lo largo en el registro, o sea, un ejemplo sería que tenga que manipular una expresión algebraica de tal forma que tenga que despejar la y para llevar a la función. Eso sería un error en el tratamiento, o sea, dentro del mismo registro. Ajá. El otro es que al momento De llevarlo de lo algebraico a de ir, lo gráfico. ajá, exactamente, de ir de la parte algebraica a la gráfica o viceversa, tenga la dificultad o se presenta la dificultad en esa parte, o la teoría me pueda permitir enmarcar o identificar si es otra situación o algo fuera de ese contexto lo que está llevando a la dificultad en el aprendizaje del concepto. Ok. Después, entonces, metes otra segunda pregunta de investigación. Dice, ¿cómo influye el uso de la realidad aumentada? Entonces ya metes ahí la realidad aumentada de GeoGebra, ¿no? Ujú. Entiendo que eso lo vas a poner. Entonces, ahí pues puede ser específico en tu pregunta cómo influye el uso de la realidad aumentada usando no sé, GeoGebra. Ujú, no sé si a lo mejor dejarla aparte, pero que se entienda, ¿no? Que vas a utilizar esa tecnología o esa Ok. herramienta digital en el desempeño académico. Entonces, de esas dificultades que tú quieres ver primero, después tú al meter la tecnología, lo que buscas, entiendo, es mejorar, digamos, esas dificultades en los estudiantes, o sea, eliminarlas, pues, las dificultades que tú encontraste en el proceso de tratamiento, en el de conversión. ¿Eso estoy entendiendo? Sí, Sí, Carlos, ok. Bueno, entonces después metes una tercera pregunta, pero esta como que me causa ruido. Dices, ¿qué características debe tener una metodología basada en la realidad aumentada para favorecer el aprendizaje de la noción de función? Entonces, estas dos primeras me hacen sentido, ¿no? Tú encuentras las dificultades, la segunda metes la tecnología, digamos, para disminuir esas o evitar que los estudiantes tengan esas dificultades o disminuir la problemática. Pero después me hace ruido esta tercera pregunta y entonces aquí, ¿cómo entra el marco para responder esta tercera pregunta? ¿Qué características debe tener una metodología basada en la realidad aumentada? Bueno, eso sería mi duda. De la tercera pregunta, lo que yo visualizo es que ya habiendo identificado las dificultades, Ujú, ya habiendo utilizado la realidad aumentada para poder resolver o disminuir, ¿cómo decirlo?, resolver esas dificultades, ya se podría plantear un marco de características que tendría que tener una actividad con este tipo de tecnología. Yo lo veo como se identificó que el problema, bueno, estoy ahorita suponiendo porque todavía me faltaría hacer más análisis y continuar con el trabajo de tesis, identificar que el problema tal vez es en cuanto a que el alumno no sabe cómo, no entiende que no es, qué significa tener una línea continua, sino que es una sucesión de puntos. Entonces, la, la actividad o una característica que debe tener una actividad sería el que puedas tener un medio, en este caso tecnológico, que el alumno pueda manipular o pueda romper ese esquema a veces estático que tiene sobre el concepto de función.
y plantearlo como una característica que debe existir en estas metodologías. No sé si me expliqué. Ujú. Es- Sí, pues Será como, me sigue como entre estas preguntas me sigue causando ruido, no sé, como que o eliminas la tercera o dejas la tercera ok, o sea, esto me causa porque en la siguiente diapositiva pones tu objetivo general que es relacionado con la pregunta 3, identificar las características que debe tener una metodología basada en la realidad aumentada para favorecer, o sea, prácticamente es la pregunta 2, pero aquí pues es identificar esas características. Entonces, bueno, esto nada más es lo que me causa un poco de ruido. Yo sé que son tus primeros avances, ¿no, Carlos? Entonces estamos todavía acomodando esto. Pero bueno, eso sería nada más para de reflexión, pues no sé, ahí para que lo revises, ¿no? Con tu asesor. sí, doctora, claro. Sería todo, Mario, y ya me tardé. Muy bien, Yes. muchas gracias. Muchas Bien, gracias. ahora déjenme recordar, vamos a dar la palabra a Juan Gabriel, por favor. Sí, gracias, Mario. Este, hola, Carlos. Sí, sí, fíjate que a mí también esta tercera pregunta me pareció como que muy grande y no sé si tu tesis o lo que produzcas tú con tu tesis vaya a poder responderla. Ujú, Creo que con las dos primeras tú vas a poder dar como alguna recomendación sobre algo que convenga que tengan alguna secuencia didáctica que utilice la realidad aumentada, ¿no? ujú, Pero de que puedas generalizar la respuesta como para todas. Me ya, parece que debe ser como específico, ¿no? En el aporte que daría. A lo ok. mejor un resultado que vas a encontrar es que esta característica podría ser parte de lo que deba de considerarse, ¿no? Pero no plantearlo como una respuesta a esa pregunta, así, porque pues vas a trabajar con ciertas funciones, con algunas funciones en particulares, y pues hay un montonal de funciones, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se pueda generalizar. Mm. Ok, sí, entiendo. Y a lo mejor la primera pregunta, a lo mejor también la puedes plantear utilizando ya el marco teórico que vas a utilizar. Incluir algún conceptos, ¿no? De Duval, tal vez, para Ujú, hacerla como más específica también. ok, sí, Y, oye, y ahora que has estado, este, que ya hiciste algunos primeros análisis, ¿has encontrado algunas dificultades en los estudiantes en lo que han respondido que hayan sido reportados en las investigaciones que se han hecho sobre funciones? Porque también ya hay muchos resultados sobre eso, ¿no? Las dificultades que tienen los estudiantes cuando trabajan con funciones, con lápiz y papel o con calculadora. No sé si este, encontraste cosas semejantes ahora que estás haciendo, que hiciste una primera exploración ahí con los chicos. pues semejantes, ahorita todavía no tengo, o sea, las hojas de trabajo las revisó la profesora y yo Ajá. solo las hojé, así muy rápido, no he tenido el tiempo de poderlas, revisar con detalle, como para poder Ujú. ahorita responder esa pregunta Ah, está bien. si hay similitudes en cuanto a lo que dice la teoría, es lo que entiendo, con lo que observan, Bueno, ¿verdad? sí, es que fíjate que ya se han reportado varios como errores, ¿no? Que cometen los chicos cuando están estudiando funciones. Sí, Este, entonces me preguntaba si habría algunas semejanzas con con esta aproximación que estás, haciendo. sí, Pero ahorita, bueno, ahí te lo dejo nada más para que lo reflexiones. sí, Y De sí, mi muchas parte gracias. sería todo. Y pues yo creo que vas bien, ¿eh? Ujú, Es Muchas un tema gracias. muy interesante. ujú. Muy bien, muchas gracias, Juan Gabriel. Yo voy a retomar las últimas palabras que dijo
coincido con él en que se ve que ahí va, que vas bien. Eh, Está interesante, Clara también lo dijo, está interesante. Em, Dado el momento en el que estás, Carlos, porque yo he visto como literatura de eso, y entonces estaba googleando y me encontré uno reciente de un simposio y estoy tratando de ser constructivo, Carlos. Ujú. Dado el momento en el que estás, vi tus referencias y no lo vi, lo puse en el chat de Zoom y parece que es como un congresito y está publicado, según yo, en el 2024, aunque el congreso es 22, y todo es de mate, educativa y realidad aumentada. ¿Ya lo tenías ese, Carlos? Ahorita lo estoy descargando. Ah, ok, ok. Un, Ujú. un segundo y ya creo que... Sí, y pues mi recomendación es que mantengas tu trabajo actualizado y bien fundamentado con con literatura reciente. Es mira, que estás mostrando. Ya creo que sí, ya lo había descargado en algún momento, Ujú. pero como me enfoqué a trabajar un poco más la parte de Duval, este Sí, está en mi pendiente de revisión. sí, esa es mi recomendación, que trates en la medida de lo posible, estar informado sobre qué se ha hecho en esta área, ¿no? Cómo se investigan y que de alguna manera se refleje en tu tesis. Eh, Eso es lo que te quería recomendar, en un espíritu constructivo, en la etapa que estás. eh, y entonces con eso voy a terminar mi intervención, Carlos, y le voy a dar la palabra a tu director Apolo para que él cierre esta sesión. Por favor, Apolo. Muchas gracias, Mario. Y gracias, Carlos, por tu presentación. Eh, yo coincido con todos los aportes. Agradecemos cada una de las recomendaciones que nos han dado los profesores. Eh, y claro, comparto esta observación con este tercer propósito de la investigación, el de la metodología. Eh, Normalmente es un trabajo de muchos acercamientos, el construir una metodología o el sugerir una metodología específica, eh, pero pues de recomendaciones, Carlos, acerca de qué cuestiones en particular eh, deben considerarse en el contexto de la realidad aumentada. Pero sí, no, definitivamente el planteamiento como está, sí es un trabajo que rebasa totalmente la investigación que estás realizando. Y respecto a lo que comentaba Mario ahora, pues tuvimos una conversación donde, recuerdas, veíamos el dominio de las funciones, el dominio de la realidad aumentada y el dominio de las representaciones, ¿no? Y Ujú. veíamos que quizá podrían tener una intersección Mm, y andabas como tratando de resolver cada uno de esos dominios para informarte de cómo está tu, tu trabajo. Quiero hacer una pregunta, Carlos. Eh, ¿Crees que la realidad aumentada pueda ayudar a los estudiantes a resolver em, las dificultades que suelen tener
los estudiantes cuando enfrentan a la graficación con punteo, con tablas de valores, en donde unen puntos en una gráfica. ¿Crees que este acercamiento pueda tener algún aporte distinto al de las calculadoras y que pueda llevar a los estudiantes a una experiencia de aprendizaje más enriquecedora? Yo pienso que sí. Por un lado, ¿Por qué? sí. La parte de la visualización, yo creo que es una cuestión muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte, al menos con los estudiantes que yo, con los que trabajo, donde ellos, sobre todo me llamó la atención el ejemplo que mostré, donde el estudiante marcó una curva para graficar la relación entre las dos variables. Cuando cambió al simulador, en la parte de realidad aumentada, y vio que era una línea recta, el verlo y el relacionarlo con una cuestión real, yo pienso que la relevancia para el estudiante va a ser mayor en términos de si lo hiciera a mano y se imaginara o lo hicieras con una parte, no, en un primer acercamiento, si lo hiciera con una parte muy como abstracta o muy imaginativa, sería como mi manera de verlo. El hecho de la visualización va a cambiar o va a ser disruptivo en esa parte en términos de entender los conceptos. Ujú. Bueno, las calculadoras también lo hacen. Pero ahí Eh, yo pienso que la calculadora está limitada porque sigues viendo al alumno una pantalla, de alguna forma, ve símbolos, ve signos en un inicio, mm, pero no lo manipula de una forma donde pueda, no sé, pensando en la construcción que lleva hasta el momento, que ujú, pueda ir moviendo la posición del balón y puede identificar un punto en una gráfica. mm, Entonces, si quisiera, en este caso, yo en la actividad le puse al estudiante, bueno, dime o reflexiona cuál es la velocidad al momento de soltarlo, ujú, o de hecho, ellos muchos, algunos lo identificaron como cero, otros no, pero bueno, eso a lo mejor es una cuestión que a lo mejor sale de la matemática, pero es parte de la actividad. Y salieron de lo poquito que logré observar, que justo antes de que toca el suelo, algunos identifican que es donde alcanza su velocidad máxima. Entonces, ya ok, empiezan ok. a ubicar detalles de, de vamos a ver, conceptuales, y lo podrían Ujú, verificar con el simulador, haciendo un recorrido con el deslizador y llegando al punto que quisieran ver o saber qué es lo que sucede en ese momento. ok, ok. Yo lo dejaría hasta ahí, Carlos. Hay que llevarnos esas tareas Sí, para sí, sí. reflexionar. Gracias, Mario. De nada, muy a tiempo, solo para hacer un anuncio para las personas evaluadoras de Carlos. Acabo de poner en el chat de Zoom un enlace que los lleva a un formato en el cual pueden capturar la calificación que le asignan a Carlos por esta presentación. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a Gracias. pasar con Florencia. Florencia, que ya está aquí. Florencia, ¿podrías ayudarnos proyectando tu presentación? Si es que tienes alguna. Hola, ¿cómo están? Bien, Florencia, bienvenida. No, Mm, Hola, Florencia. ¿Cómo va? Voy, ¿ya la comparto? Sí, por Entonces, favor. Sí, por eh, favor. acá. Y como Ahí. sabes, Florencia, voy a ser estricto con el tiempo. Voy a poner, de hecho, un reloj. Te recomiendo si tienes uno también. Cuando Mm, empieces a hablar, yo lo pongo y vas a tener 10 minutos, Florencia. sí. Esperen que. Vemos la de, ajá, no, no estamos viendo, ¡Ay, estás no! empezando al revés. Estoy pasando al revés. No sé qué hice. A ver, ya voy. No logro sacar esto. O es la presentación más rápida que haya visto, esa es otra explicación. Ahora, ahí está, ¿no? Sí, ya está. Sí, sí. No sé qué te toqué, me puse nerviosa y dije, terminé.
Bueno, no sé si ya estamos todos, estamos prontos para arrancar. Sí, pienso que sí. Mira, tu comité tutorial está integrado por Juan Gabriel, que está aquí, Apolo, que está aquí, Clara, que está aquí, y ya con esos tres creo que no hay nadie más. Estaríamos listos. Bien, Ujú. Claudia, bien. Bueno, Florencia, este sería mi presentación de lo que voy, del avance de la tesis de maestría hasta el momento. Bueno, en realidad como tutores están es Gabriel, pero también Claudia, que sería como los dos están como que asesorándome en el trabajo. Bueno, recordando un poquito, el título de la tesis sería La comprensión de las expresiones decimales en la educación media superior uruguaya, ¿qué papel juegan las creencias docentes e institucionales? Ese es el título. Bueno, en esta presentación la idea es comentar un poco. El propósito, o sea, recordar cuál era el premio de investigación, las preguntas y objetivos generales específicos, que algo yo ya había comentado la vez anterior, y luego mencionar el avance hasta el momento y qué sería como lo que vendría ahora. El problema concretamente serían, bueno, el reconocimiento de las dificultades en el uso de las expresiones decimales de los números racionales por parte de estudiantes de educación media superior en Uruguay. ¿Cuáles serían las preguntas de investigación? La primera, ¿cómo es la comprensión de la noción de número racional representado por su expresión decimal en estudiantes de educación media superior uruguaya? La segunda es, ¿qué creen los y las docentes e instituciones de la educación media superior uruguaya que comprenden sus estudiantes respecto de la noción de número racional dado por su expresión decimal? Ay, qué rapidísimo. Bien, entonces, frente a estas preguntas, los objetivos que me planteé fueron, en principio, un objetivo general sería determinar el nivel de comprensión de las expresiones decimales por parte de los y las estudiantes de educación media superior uruguaya y contrastar este diagnóstico con las creencias de docentes e instituciones respecto de cuál es ese nivel de comprensión, buscando ver o identificar si estas creencias inciden de alguna manera en la persistencia de las dificultades de esta población estudiantil al emplear expresiones decimales. Como objetivo específico uno sería identificar cómo entienden los y las estudiantes a esta especie de diagnóstico que hablaba un poquito antes, cómo entienden ellos qué número tienen enfrente al entender una expresión decimal. Como segundo objetivo, vendría acá la parte de tratar de indagar cuáles son las percepciones o creencias del otro lado, ¿no? O sea, los docentes e instituciones que albergan a estos estudiantes. Y como tercer objetivo sería, bueno, hacer jugar un poco estas dos cosas y tratar de indagar a ver si bueno, cómo pueden influir, ¿no? Estas creencias con las comprensiones que podemos de alguna manera diagnosticar en los estudiantes. Bueno, hasta el momento vendría ahora lo que más o menos he podido avanzar. Primero que nada fue una revisión bibliográfica. La idea yo, o sea, obviamente de este tema encontré un montón de cosas, porque por supuesto que es un tema que se ha abordado muchísimo de muchos aspectos, pero yo me centré fundamentalmente en lo que tiene que ver en la edad de los estudiantes, en lo que yo quiero, y que sean relativamente actuales. Entonces, por eso es que acá, bueno, menciono muy poca cosa en relación a lo que podríamos como encontrar de este tema. Pero bueno, aquí hice énfasis en alguno como para, bueno, no, tampoco no aburrir un poco, pero ese sería el énfasis. O sea, en estudiantes que sean de bachillerato o, bueno, acá lo encontré bastante universitario, que bueno, dependiendo también del país, puede ser parte ya también el bachillerato o no, y bueno, pero simplemente, o sea, que sean alrededor de 17 años, por ahí. Esa sería un poquito la idea. En el nivel universitario encontré varios, esto los menciono porque, por ejemplo, el primero de Ávila, que es un estudio en México, en un momento hace referencia a que, bueno, trabaja con docentes en realidad de primaria, o sea que son personas que ya son egresadas, y en un momento habla de cómo trabaja mucho con la notación y no tanto con el concepto de número y demás, y bueno, pero en ese entender los tipos de notación, los números racionales, hablan de que en un momento como que las decimales son pan comido, lo dice así, ¿no? Entonces como que teniendo esa idea de que son algo como más sencillo o la expresión más sencilla de los números. En el caso de Koenig, por ejemplo, acá tiene un trabajo que bueno, también trabajando a nivel universitario con estudiantes, ven que, bueno, que las concepciones, por ejemplo, de densidad están muy difusas y también más adelante trabajan con la diferencia, o sea, conceptualmente las diferencias entre número decimal y expresión decimal y cómo todas esas cosas parecen no estar demasiado claras. Después el trabajo de Moreno. Algo interesante, que por eso lo rescato acá, es que trabaja con estudiantes que estudian matemáticas. O sea, o carreras de ingeniería, o sea, carreras en las que la matemática tiene un componente fuerte. Y aún así, las concepciones en relación al tipo de número y cómo identificar en qué conjunto único está, y de la manera en que, cómo se usa la representación del número para saber qué número es, bueno, que ahí aparecían unos cuantos como dificultades para trabajar en base a eso. Y la última referencia
habla un poco, me parece interesante porque hace un trabajo en paralelo con niños y adultos. Y trabaja con orden, con fracciones, expresiones decimales y también un formato como de dinero. Y lo que ven es que, bueno, obviamente hay un avance, digamos, ya nomás digo, por entre adultos y niños, las dificultades que se pueden que encontrar, pero hay cosas como que persisten, como que no es tanta la diferencia. Entonces eso me pareció interesante. Y a nivel de secundaria, que este otro trabajo me parece que está bueno también porque en realidad ahí ven, trabajan parte con la operatoria y demás, y bueno, y el traslado, digamos, del sesgo de los números naturales a los números racionales. El último trabajo que menciona acá, que es del 2024, que es, o sea, muy reciente, en realidad trabajan específicamente con comparar, ordenar y representar números racionales. Y bueno, y ahí trabajan con la expresión decimal, ¿no? Entonces me pareció interesante porque también hacía como mucha referencia a lo que específicamente como que me quería centrar yo. En términos como generales, no encontré una evaluación o relevamiento de la población específica, o sea, en Uruguay. La evaluación nacional de aristas, en realidad es del 2022, la última, trabaja con ciclo básico, el último año del ciclo básico. Y bueno, en Uruguay son 6 años. O sea, yo estaría hablando de los quinto y sexto, esto serían tercero. Y ahí se encontró como que casi un 60% de los estudiantes están en un nivel 2 cuando hay 5 niveles, y que incluye un bloque de aritmética en el que trabaja con diferentes representaciones de números racionales. Entonces me pareció que bueno, que eso ahí se ve que hay algo ahí. También otra cosa que me pareció interesante es que los docentes planteaban de esos cursos más del 50% de que no trabajaban con esos temas porque no correspondían a ese curso, porque claro, son de cursos de primaria, es un tema de cursos de primaria o de primero de educación básica. Entonces, bueno, a nivel internacional, lo otro que he encontrado es eso, estos trabajos que les mencionaba, que en los últimos aparece mucho sobre la notación cruzada y lo que se concluye son implicaciones para la enseñanza, pero más bien en primaria, ¿no? Para la enseñanza del número. No qué pasa cuando ya se ha avanzado y persisten las dificultades. En cuanto a las referencias teóricas, bueno, la idea es usar la ingeniería didáctica de Artigue. Acá aparecen algunas referencias de creencias porque en realidad me interesó esta del 2003 porque habla de creencias institucionales, que es una clasificación que no he encontrado mucho, y entonces pues me parece interesante. Y otro, un estudio muy reciente, que es del Rita. 2022, habla, uy, se me fue el tiempo, bueno, ya voy. Voy rapidito. Quedan 3 minutos. Bien, veo que estos autores plantean que las creencias tienen un papel fundamental en la competencia diagnóstica, que sería cómo interpretan los docentes los errores que ven de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? Bueno, a partir de la ingeniería didáctica, la idea fue primero considerar el concepto de expresión decimal dentro de la matemática, o sea, lo que sería la primera fase de la ingeniería didáctica. Y bueno, eso es lo que estoy escribiendo ahora, terminando de escribir, que sería ver cuál es la definición de expresión decimal y también empiezan a aparecer algunas cosas ambigüedades, no en la matemática, que está bien definido, pero sí cuando se empieza a relacionar con la siguiente parte de la componente didáctica en relación a número decimal y expresión decimal, que eso sí ya lo hice, que fue ver el recorrido de los y las estudiantes en torno a las expresiones decimales. Analicé planes y programas y algunos libros de texto que están disponibles. Entonces, ¿cómo seguiría ahora? Bueno, la idea ahora sería determinar las percepciones docentes respecto a la comprensión de las expresiones decimales, evaluar el nivel de comprensión de los y las estudiantes, o sea, tratar de generar esas actividades con las que yo pueda diagnosticar y luego hacer un análisis de eso. Todo esto, por el momento, no lo estoy haciendo, o sea, estaría terminando, digamos, la primera fase y bueno, y todavía no tengo autorización para hacerlo, digo, a nivel de autoridades, ¿no? O sea, bueno, un problema ahí con los expedientes, qué sé yo, bueno, volvió a avanzar, o sea, estoy, digamos, en esas cuestiones que son, bueno, aparte administrativas, así que mi idea era implementarlo en marzo, cuando comiencen los cursos, porque algo que me parece interesante es que, claro, eso es un tema en el que los docentes no están enseñando este tema. Es algo que se insume como una herramienta de hace 6 años atrás. Entonces, quería trabajar con ellos cuando inician el curso, o sea, que se llama como módulo introductorio, para que también sea algo como acompasado con el curso que están haciendo y que también les pueda dar insumo a los docentes de ese curso que quieran participar. Y bueno, por aquí sería un poquito lo que voy avanzando hasta ahora. Bueno, por acá tengo las referencias, si quieren consultar alguna cosa, pues son de todas. Y bueno, por acá estaría terminando. Muy bien. Se fue muy Pues sí. rápido al final, me asusté. Quedó bien el Sí, tiempo. Capaz que algo no quedó del todo explicado, pero obviamente me pueden no, preguntar. te sobró más de 1 minuto, Florencia. Vamos a ahora a pasar con las personas que integran tu comité tutorial. La tradición es que comiencen las personas externas. Bien, Entonces, el orden va a ser el siguiente. Primero le vamos a dar la palabra a Claudia Gabriela. Bienvenida, Claudia. Después le vamos a dar la palabra a Clara Mayo.
después a Apolo Castañeda y al final a Juan Gabriel para que cierre como tu director. Entonces, Claudia Gabriela, ¿tú podrías, por favor, comenzar? Tienes aproximadamente 5 minutos. Ah, ya, perfecto. Hola Mario y hola a todos. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Disculpen que no prenda la cámara, pero ha estado fallando el internet, así que no quiero como Ujú. que se corte. Súper, Florencia, un favor, ¿podríamos ver tus objetivos? Ah, Que creo que llegué en el segundo objetivo específico. Claro, el objetivo general es determinar el nivel de comprensión de las expresiones decimales por parte de los y las estudiantes de educación media. Ok. ¿Y los generales? no, ese sería el general. Ah, sí, perdón, en general. Pero los específicos, Específico, claro, es identificar. Ajá. acá sería como hace los estudiantes, este en relación a los docentes, y el tercero sería como bueno, la interacción de esas dos cosas. Ya, ok, perfecto. Y lo que no, o sea, ya, entiendo. Ahora, cuando dices que vas a utilizar la ingeniería didáctica, que me parece súper bien, y me dijiste que, bueno, mencionaste que estabas en la primera fase, que ya tenías los dos primeros, eh, los dos primeros puntos hechos que pertenecían a la primera fase, y ahí No, como que claro, fuiste... claro, en Ujú. realidad la segunda fase, bueno, ya la hemos analizado, o sea, que es en la parte de los planes y programas, el libro de texto, y lo que había empezado como a hacer era la parte esta, que era más bien ver como la definición de expresión decimal y demás Ah, en la ya. matemática, y bueno, el uso, que bueno, que ahí es como que hablé un poquito que si bien en la matemática obviamente no hay ninguna ambigüedad entre expresión decimal y número decimal, eso está definido, una cosa es la expresión de un número, otra cosa es un conjunto numérico, bueno, en realidad, no sé si, o sea, no me lo han preguntado ustedes, pero ¿por qué yo me centro tanto en la expresión decimal y no en el número decimal? Es porque, bueno, acá en Uruguay no tenemos costumbre de considerar el conjunto numérico de los números como conjunto numérico del número decimal. O sea, se trabaja a nivel de secundaria con N, Z, Q y R, y bueno, y los irracionales, pero no el conjunto de los números decimales. Sí, se trabaja, obviamente, cuando se opera, se trabaja y se representan los números, pero no como conjunto numérico así. Entonces, claro, después a veces se dan abusos de notación, de acuerdo con cómo se enseña y cómo se trabaja, cómo se dice, porque se dice número decimal en realidad. Entonces pasa a ser como que número decimal es cualquier número con coma. Esto estoy hablando a un nivel de secundario, obviamente, yo qué sé, las personas que estudian en magisterio, digamos, para ser maestros, sí trabajan con el conjunto de números decimales, bueno, lo van a tener que enseñar, pero no en el recorrido de educación media. Y, Ya. y bueno, por eso Perfecto. hice ponte énfasis en eso. Claro, entonces bueno, esa es la parte histórica epistemológica que Claro, pertenece ahí va. a la primera fase, y dentro de la primera fase está como este análisis histórico epistemológico, y luego está Y después la componente didáctica. el didáctico que es el que tienes hecho ya, Sí. que está bastante avanzado, y el cognitivo, ¿no? Mm. Que ahí no escuché Ah, no, que eso no, ese no lo tengo, ese no lo tengo hecho. Ya, perfecto. Y luego mencionabas que en bueno, en la segunda fase de de la ingeniería didáctica es Sería el a priori, digamos, o sea, pensar las actividades y bueno, y ver claro, análisis. el diseño. Y has pensado un poco, porque ahí veo, con base en tus objetivos específicos, Mm. dice que primero analizas a los estudiantes, luego analizas a los docentes y luego haces una comparación entre los dos. ¿Cómo vas a hacer tu diseño aquí en la ingeniería didáctica, el diseño para poder observar eso, medir eso en los estudiantes, en los profesores y luego comparar esos dos? Bueno, en realidad todo esto por ahora es medio, o sea, para poder hacer algo tengo que tener una autorización, que por ahora no la tengo. O sea que yo lo que pedí autorización, digamos, como fue para al inicio, o sea, la idea es como máximo 4 grupos, en realidad de liceos de segundo ciclo, o sea, de bachillerato en Montevideo.
que es Mm. la capital de Uruguay, que es donde vivo, y en liceos que son, en los que tengo acceso, digamos, y puedo conocer docentes. Entonces la idea es que, porque bueno, ¿qué pasa? A veces la ingeniería didáctica es verdad que podría ser con un grupo que sea mío, pero el problema es que acá, como la idea era, como yo estoy analizando esto, como que me parece que podría ser interesante también analizar qué pasa con otro docente, o sea, qué es lo que está pensando, qué cree, porque bueno, yo ya estoy, bueno, lo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, la idea era que fuera por lo menos algún grupo que tenga otro docente, aunque pueda ser también trabajar con un grupo mío, pero bueno, todo eso no sé si lo, o sea, es lo que propuse y que sea al principio del curso, porque como, ¿qué pasa? La propuesta no es filmar clases, porque en realidad en ninguna de las clases en un curso de sexto año se va a estar trabajando este tema. Este tema aparece constantemente cada vez que trabajamos con números representados con una expresión decimal. Yo qué sé, estamos en la real, lo que sea, puede aparecer en una ecuación, puede ser en lo que sea. Pero la idea era, bueno, hacer alguna especie de actividad y analizar esas actividades de los estudiantes, no la observación de la clase. Por eso no hice tanto énfasis en la parte del error, de qué está pasando en la clase, cómo el profesor responde y demás. ¿Tá? Eso sería como otra autorización que tiene que tener de analizar, no sé, el año entero o un periodo largo, a ver si suceden estos errores y si suceden, qué es lo que hace el docente. O sea, esa área, o digamos como me salía área, no Claro. es, todo no iba a indagar. Lo que iba a indagar era hacer como una especie de diagnóstico con los estudiantes al inicio del curso, o sea que, porque también no debería interferir con el desarrollo del curso ni generar pérdidas de clases, digamos, eso es lo que me solicitan. Entonces, hacer un diagnóstico como al comienzo, en actividades que son un poco como de repaso, lo que sea, entonces en realidad viene bien, y a ver qué pasa, y a ver cómo están los gurises, qué cosas conocen y qué cosas no, y después, por otro lado, entrevistar a sus profesores. O sea, hacer una entrevista y ahí analizar a partir de la entrevista. En relación a esa actividad que se puso, qué creen ellos que saben sus estudiantes, qué creen que podrían hacer o no podrían hacer, cómo lo interpretan, ese tipo de cosas. Todavía no lo tengo diseñado, eso no. Pero digo que por Claro, ahí es que yo pedí autorización para hacer. Pero claro, así ya, lo que pasa que, ya. bueno, Justo ahí es lo que con la ingeniería didáctica veo que lo que estás desarrollando en realidad está enfocado un poco hacia los estudiantes. sí, Entonces, si vas claro. a trabajar con los profesores, también los vas a entrevistar. Dentro de esta primera fase tendría que haber algo sobre también la percepción a lo mejor de los profesores, porque vas a comparar ambos. Entonces, Mm. a lo mejor ahí pensar un poco si mejor te enfocas solo en los estudiantes y dejas como esa primera fase de la ingeniería didáctica que respalde a los estudiantes, o si vas a también hacer entrevistas a los profesores, meter un poco también, porque parte de esa primera fase te va a ayudar al diseño. De los estudiantes, pero también al diseño de los profesores. Y yo creo ahí que a lo mejor es muy amplio, pero podríamos ahí, podrías pensarlo, meditarlo, si te quieres. No lo había pensado eso en la parte, lo había pensado más, sí, enfocado al estudiante. Bueno, es lo que presenté. Claro. Pero bueno, sí, no lo había pensado eso. Sí, eso como que queda aparte, ¿no? Como que la ingeniería está como aplicada a eso solamente. Sí. Sí, solo eso, yo creo que ahí sería como pensar, sí, con los puros estudiantes, con los profesores, pero si en el caso de que se decida con ambos, hay que reforzar esa primera fase de ingeniería didáctica. Eso sería de mi parte, Florencia y Mario. Muy Bueno, bien, gracias. gracias, Claudia. Bienvenida nuevamente. Bien, Gracias. ahora le vamos a dar la palabra a Clara Mayo. Por favor, Clara. Sí, gracias Mario, gracias Florencia por Hola, tu ¿cómo va? presentación. El tema sin duda interesante, ¿no? Detectar las dificultades de estas expresiones decimales de los números racionales de estudiantes de este nivel, ¿no? En este nivel todavía, incluso aquí en México tenemos nuestros estudiantes sí tenemos conflicto, ¿no? Con esta parte. Es un tema entonces relevante, interesante en este nivel. Yo coincido un poco también con lo que dice Claudia de si quedarte solo con estudiantes o con profesores en este análisis, ¿no? Estás mezclando dos poblaciones. Uno es, digamos, profesores, que digamos, los encargados de enseñar y otros los estudiantes que son los que van a aprender, ¿no? Estos conocimientos.
Entonces, bueno, también ahí lo veo un poquito, yo diría que lo dejáramos para solamente una población, pero bueno, eso ahí coméntalo con tu director. En la primera pregunta que pones, dices, ¿cómo es la comprensión de de noción de número racional por ahí? ¿Lo tienes? ¿Cómo es en la pregunta uno, cómo es la comprensión de la noción de número racional? Obviamente esta pregunta la vas a responder con respecto a esta teoría de la ingeniería didáctica. Entonces, ¿tú cómo vas a responder esta pregunta utilizando, digamos, este marco de la ¿Cómo? noción? Y lo mismo, bueno, ese sería para ¿No? la pregunta uno, ¿no? No. Y para esta. Y también para la dos, ¿no? ¿Qué creen las y los docentes de las instituciones? Hablabas que en la pregunta dos dices que Mm. creen los docentes. A través, estás pensando que es a través de entrevistas y todo, y eso lo puedes responder a través de eso. Pero, ¿qué creen las instituciones? ¿Cómo responderías tú a esa pregunta? ¿Qué creen las instituciones de la educación? De media superior. ¿A quién preguntarías, cómo cuestionarías o Ah, cómo indagarías y esto sí, del qué esto creen? en realidad, tengo algo pensado, pero bueno, no sé, es que no encontré muchos como antecedentes que separen como la institución de los docentes o algo así. Entonces, por eso era que me había quedado con esa referencia que me ha gustado de las creencias. En realidad, en el caso acá de Uruguay, yo cuando pienso en instituciones, pienso, o sea, nosotros tenemos como todos los liceos del país, sean públicos o privados, tienen que trabajar con el mismo programa para estar habilitados. Pueden agregar cosas, pero tienen que trabajar mínimo con el mismo programa. El mismo programa hay una cantidad de horas, todo igual. Pueden agregar horas, yo qué sé. Entonces, y hay la inspección de matemática, inspecciona esas cosas, da pautas de trabajo y también inspecciona liceos públicos y privados, a nosotros en nuestro trabajo. O sea, de vez en cuando aparecen sin aviso y nos inspeccionan. Entra a la clase, qué sé yo, y también hay pautas que tenemos de trabajo de los programas y demás. Entonces a mí me parecía que, por ejemplo, esas pautas que dan inspección y ese tipo de recomendaciones, digo, los programas también te analizaban, los programas se vislumbra algo, porque cuando hay una sugerencia metodológica o cuando se entiende que algo ya está trabajado, cuando no, bueno, ahí y en los niveles de logro y demás, como que ahí se podría interpretar algo. Pero principalmente había pensado en eso, en relación como a la inspección, o sea, em, como alguna vez pauta cuál es el trabajo que se va a hacer en cada año en matemática en la educación secundaria, que son además quienes controlan eso, ¿no? Mm, Como que dan puntos y las controlan que las hayamos cumplido. Entonces, bueno, me pareció que por ahí podía haber una idea de tratar de, o sea, no digo que específicamente aparezca qué es lo que creen de esto, pero tratar de, bueno, intuir cuál podría ser dentro de esas recomendaciones lo que se está asumiendo. Sería un poquito ahí, más como un análisis de texto de ok. repente, de normativa, o sea, de pauta de recomendaciones. Que todo eso está público y demás, ¿no? Que se puede como bichar. Y después la otra, en realidad, bueno, sí, o sea, yo todavía no tengo las actividades. A decir verdad, o sea, tengo esperanza que esto salga en breve y poder hacerlo en marzo. Pero bueno, mi idea era como tratar de analizar, o sea, la comprensión estaba centrada, como les decía anteriormente, en la noción de orden. O sea, porque cómo se puede entender un número, bueno, hay muchas cosas que hacemos con los números, pero por ejemplo, no me pensaba centrar en la operatoria, sino fundamentalmente en la noción de orden. Entonces, en poder comparar dos números, ubicarlos en la recta real y teniendo algún número poder reconocerlo. Y principalmente analizar eso, o sea, como que lo más básico que se puede hacer con números reales. Que tiene que ver también, un poco también me parece que estaba bueno, por eso elegí esta referencia. Este trabajo, que es del año pasado, que es de González Forte y Fernández, que está bueno este trabajo, es en España. Y si no estoy mal, bueno, tal vez sí. Y lo que hacen, ellos hacen un estudio todo el corrido, primaria y secundaria, analizando este tema, cuáles son las dificultades que se mantienen y cuáles no. Yo no pensaba abarcar tanto, pero sí me gustó la idea porque era lo que había pensado, ¿no? Como eso de comparar, ordenar y representar, como esas habilidades pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con expresiones decimales. En realidad estoy como centrada ahí porque es lo que se asume que es fácil y que ya saben. Entonces, bueno, como aparecen referencias a eso, de que eso es fácil y eso ya está, y en realidad hay trabajos a nivel universitario de que, bueno, no es tan obvio que eso sea así, ni que sea mucho más fácil, ni nada.
Era por eso, esa la idea. Pero la verdad que específicamente qué actividad para responder la pregunta que había por ahí, no, todavía no la diseñé. Eso todavía no lo hice. Por eso le decía que eran los caminos, los pasos a seguir que había planteado al final. Sí, gracias, Florencia. También en tu Ahora, objetivo, tengo una pregunta, porque ahora que cuando vos mencionabas lo que decía Claudia también, me pregunta como para las dos. Porque en realidad yo, o sea, el objetivo no lo cambié, digamos, es el mismo que había hablado la vez anterior. Y bueno, y el título, o sea, siempre estuvo como presente la idea de hacer jugar lo que sucede con lo que creemos que sucede, o alguna cosa así. Pero bueno, si saco los docentes, en realidad sería otro trabajo, o sea, tendría que tener otro título, otra... sí, no sí, sé si sí. me explico. O sea, quiero decir que esto, en realidad yo no lo cambié, era lo que había presentado la vez pasada, y bueno, yo seguí por ese camino. Entonces, bueno, ahora no sé, me quedé sorprendida. No digo, o sea, se puede reformular, pero claro, sería otra cosa, ¿no? O sea, Ok. Florencia, ya por último, en tu objetivo general. sí. Dices determinar el nivel de comprensión de las expresiones. Entonces, Mm, cuando dices tú determinar el nivel de comprensión, pues obviamente yo estoy pensando en unas categorías donde está el nivel uno, nivel 2, etcétera, donde tú mm. puedes decir, ah, está en este nivel o en este otro nivel. Entonces, para no tomar tiempo, porque ya ajá, ya llevamos mucho tiempo para darle la palabra a los demás, yo nada más sugiero que vayas a partir de este marco de la ingeniería didáctica, entonces construyas una estructura digamos, de lo que vas a utilizar de la ingeniería didáctica y a partir de esa estructura o ese esquema que tú realices de esos conceptos, entonces ver cómo vas a alcanzar este objetivo para determinar ese nivel de comprensión. Es decir, relacionar tu objetivo con los conceptos del marco y también que te ayuden también a ver cómo vas a responder a las preguntas que tú planteaste. Entonces, esa sería nada más mi sugerencia para que podamos ver cómo vas a llegar a este objetivo. Eh, A sería, ver, gracias. sería todo de mi parte, Mario. Gracias. Muy bien, Gracias, Florencia. muchas gracias. Quedan 30 segundos para Apolo y 30 para Gabriel. Por favor, Apolo, 30 segundos. Sí, muchas gracias, Florencia. Me parece que el tema es que necesitas tener un desarrollo conceptual epistemológico de partida para que puedas establecer una distancia entre lo que estás queriendo observar en tus estudiantes y la parte matemática. Yo creo que por ahí podría ser una de las cuestiones que necesitas trabajar. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gabriel, 30 segundos. Bueno, de mi parte, pues yo les agradezco a todos los del comité y pues vamos a trabajar en las observaciones que nos han hecho para atenderlas, ¿no? Ujú. Entonces, de momento sería mi comentario. Muy bien, nos quedaron 5 segundos. Y estoy viendo, muchas gracias, Florencia. Eh, Estoy viendo que son las 6 de la tarde. No sé si soy el único que ve eso. Y No, sí son las no 6. es, no está presente la persona que debería estar presente aquí presentando. Pienso que para no fomentar que la gente llegue tarde, a las 6:01 acabemos esta reunión. Le damos un minuto para esperarlo. Si no llega, pues no Pero llegó. ya son todos, Mario, ¿no había más? ¿O sí? Sí, Yo sí sí, falta uno. Gustavo de Jesús Sí, Ujú. Benítez Mesa. Ah, ok, ok, ok. sí, Ajá. sí, sí. Bueno, pues muchas Este, gracias, Florencia. Felicidades por tu avance y yo me despido de ustedes. muy bien, Chao, muchas gracias. gracias. Chao, chao. Excelente Bueno, chao. tarde. Bye. Que les vaya bien, que les vaya bien. Sí. em, ok. Bueno, me voy. Nos vemos, Florencia. Hasta Hasta luego. luego. Eh, pues son las 6:01. Creo Gracias que por esos 30 segundos. lo hice a propósito, ahí subrayando Pero no No, creo la que banda. no creo que te quejes, ¿no? No, no, no. De hecho, pensaba ya no participar porque se acabó el tiempo.
No, pero admiro tu flexibilidad, tu capacidad de ajustarte a las condiciones. Si sean 2 horas, 30 segundos, no hay problema. Es que la banda se entusiasma, ¿no? Sí, en este caso, y lo puse en mis notas, la estudiante también, ¿no crees? La estudiante también, no, no ayudaba. No, no. No. Oye, amigo, Pues ya no, son 6:02. Yo creo que no vaya a llegar la persona, ¿no? Y vaya a querer vámonos, presentar. Vámonos. vámonos. Tú llámalo Ah, hasta... amigo, Sí, sí. oye, ¿hay alguna forma de comunicarme con More? Porque mañana no asisto acá. Deja cuelgo y te mando otro enlace, ¿no? No nos vaya a caer. Va.